Señor Dios, te damos que nos permite hasta esta hora y ayuda a dar tu palabra que tú quieras enseñar. Al hermano César, dale este conocimiento que nos puede transmitir y al Espíritu Santo que sea que nos guíe en todo momento de enseñanza. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Ok, nos habíamos quedado en el capítulo 24, ¿verdad? Ajá. De Jeremías. Entonces, voy a retomar un poquito el 23 porque estaba muy padre. Decía, el Señor decía que Él mismo, en el versículo 3, decía que Él mismo iba a recoger a todas las ovejas de la tierra de donde las había echado, a todos los moradores de Israel que había esparcido. Y dice, y yo pondré sobre ellas pastores que los apacienten y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Les decía yo que David ya había pasado para este entonces, tenía alrededor de 600 años, si no mal recuerdo, y entonces 400, más o menos, como 600 años. Entonces, les dice el Señor en el 8, si no vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel a la tierra del norte y de todas las tierras donde yo los había echado y habitarán su tierra. Entonces les decía yo que esa era una promesa igual a la de Isaías 66, donde el Señor regresaba al pueblo judío de las diferentes naciones a habitar otra vez su país, su tierra. Dice después, después venía la denunciación de los falsos profetas, que es cuando el Señor les decía que ellos habían profetizado cosas que Él no había mandado y que las cosas que ellos se habían guardado sobre los males que el Señor les había mandado al pueblo judío para que se corrigieran, al no hacerlo ellos, los profetas, al no decir la verdad, pues que ellos iban a sufrir todas esas cosas que tenía que haber sufrido el pueblo judío, que además las iba a sufrir el pueblo judío de todas maneras. Dice, y en eso les decía el Señor, soy yo Dios, dice en el versículo 23 del mismo capítulo 23, dice, soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. O sea, ¿qué hay que el Señor no pueda abarcar, que no pueda comprender, ¿no? Que no pueda, y donde pueda introducirse? Dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Entonces, es donde el Señor les dice que todas esas cosas que ellos habían dicho o hecho, que se habían guardado, era lo que iba a ser consigna para ellos, ¿no? Les dice en el 30, por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. ¿Por qué decía que endulzaban sus lenguas? Porque pues no les decían las cosas que Dios había mandado, que eran pues la condena para el pueblo judío. Y entonces en el 24 solamente tenemos 6, 7, que los versículos 6 y 7, donde dice, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien,
y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová y que serán por pueblo, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. De la parte del 23, donde son las señales, las señales del higo, de los higos buenos y los higos malos, cuando habla de la parte buena, de aquellos que sí están obedeciendo, de aquellos hijos, esto es lo que dice referente a ellos, que Él los hará volver, Él es el que los va a edificar y cosas por el estilo. Y después en el 9 dice, y los daré porque habla en el 8 y en el 9 sobre los higos malos. Entonces en el 8 dice, como los higos malos, que de malos no se pueden comer. Perdón, así ha dicho Jehová, porque Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes, y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, y los pondré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares donde yo los arroje. Entonces, pues así está, ¿no? Básicamente el 24 de por sí es chiquito y resumiéndolo, pues más. Dice el 25 del 4 al 7, Gelita, por favor. Sí, dice, y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar, cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Sí, entonces es muy obvio. El Señor les vuelve a hablar de 70 años de desolación en el principio del capítulo 25 y empieza con esto, donde les dice, otra vez les dice que por hacer las cosas mal era por lo que venía el castigo a ellos, ¿no? Dice, envía otra vez Jehová a sus profetas y les dice, enviándoles desde temprano y sin cesar, para que pero no oísteis, ni inclinaron su oído para escuchar, cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de los dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal, pero no habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Entonces, yo creo que es bastante claro, ¿no? Esa parte de la idolatría, otra vez de hacer lo malo, de no apartarse del mal, es lo mismo que decíamos, el Señor vez tras vez, les está diciendo que debieron de haber escuchado, que Él era el que les estaba mandando llamar, que Él era el que les estaba invitando a través de los profetas a que corrigieran sus malos caminos, ¿no? Y después dice en el 11, en el 25:11 dice, toda la tierra será puesta en ruinas y en espanto y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Por eso al principio se llama los 70 años de desolación. Dice, y cuando sean cumplidos los 70 años castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos y convertiré en desierto para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras de que había hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro profetizando por Jeremías, contra todas las naciones, porque también aquellas serán juzgadas por muchas naciones
y grandes reyes, y no les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Les dice él que no les va a pagar ni a las naciones ni a Israel conforme a todo lo malo que habían hecho, y que son 70 años que se van a cumplir. Creo que, no sé si porque ya lo había estudiado o qué pasa, esto ya lo habíamos leído de los 70 años en capítulos anteriores. No, ¿verdad? No me acuerdo, a lo mejor lo has de ver mencionado en un momento. Sí, y lo que pasa es que luego, como ya lo estudio y luego lo vuelvo a repasar y cosas así, pues ya no sé si ya les dije o lo estoy comparando con algo que ya venía profetizado, pero porque me suena conocido, ¿no? Lo de a los 70 años que iba a quitar al rey de Babilonia. Ok, y entonces es lo mismo, ¿no? Les dice que aquí lo que les está diciendo es que no ya nada más ellos van a ser juzgados y tal vez perdonados, sino también hasta parte de las naciones, y pues tal vez en eso estemos nosotros involucrados también, ¿no? Tal vez también nos contemple a nosotros. Dice el 17, y tomé la copa de la mano de Jehová y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová. Entonces, por eso decía yo que a lo mejor pues está hablando tal vez en sentido figurado de aquellos que son cristianos, ¿no? O aquellos que vayan a convertirse. Porque como les decía, esto de los 70 años de Babilonia ya sucedió, y entonces parecen que algunas profecías hablan del momento inmediato en que van a suceder las cosas, pero también como que están profetizando en ocasiones sobre el futuro, ¿no? Entonces, bueno, se los dejo como que algo que me parece ver que podría ser, es que tal vez también estuviese hablando de una profecía para algo, cosas similares para profecías del futuro, que estamos por vivir. Entonces dice en el 29, dice en el 27, dice, les dirás pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, bebed y embriagaos y vomitad y caed, sí caed, ¿verdad? Y no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros, y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú, así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber, porque aquí que la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal, y vosotros seréis absueltos, no seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. ¿No? Fíjense que el 29 a mí me causa algo como que no termino de comprenderlo. Les voy a platicar. Dice, ¿por qué aquí que la ciudad en la cual es invocado mi nombre yo comienzo a hacer mal? Se supone que está hablando Jehová sobre que, ¿por qué les está anunciando a las naciones la existencia de Dios? Y dice que porque en las ciudades Él empieza a traer mal, tal vez antes de que estén avisadas, ¿no?, de la palabra de Dios. Les comentaba yo que aquí yo creo que el Señor lo que está haciendo mención es que más que nada como que les está diciendo, les conviene que Jeremías, que ustedes permitan que Jeremías les hable de mí, porque estoy por mandar un juicio a las naciones, a todas las naciones, y entre ellas, ¿no? Como que en esta ciudad yo les estoy empezando a dar sus golpes, ¿no? Entonces dice, y vosotros seréis absueltos, o sea, es lo que yo decía. Entonces, estoy empezando a hacer mal, pero si ustedes creen, ustedes van a ser absueltos de ese problema. Dice, y seréis absueltos porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, o sea, no nada más sobre uno, sobre todos. Y entonces por eso, ¡au!,
me jalé los pelos. Entonces, bebí un pedazo de plástico y me lo quité y me arranqué los cabellos, los vellos del brazo. Entonces, les manda el Señor decir que ellos van a ser absueltos de este mal que les pensaba traer, ¿no? Dice en el 34: Ustedes, pastor, lancen gritos de dolor, y ustedes, encargados del rebaño, revuélquense en el polvo. Ya el tiempo se ha cumplido para que sean degollados y esparcidos, y caerán como vasijas de gran precio. Entonces, les decía que ese tiempo de castigo ya estaba por cumplirse. Entonces, ¿por qué lo platico? Recordemos que al final de Jeremías por sus mismas profecías es encarcelado y demás, y vienen y efectivamente son vencidos los judíos, y etcétera, etcétera. Por eso les decía, que sí van a cumplir las profecías en tiempo inmediato, pero que también parece darle un bosquejo a las profecías del fin de los tiempos. Entonces, y aquí les dice, aúllen de dolor, aúllen de desesperación, de tristeza, ¿no? Aúllen, y clamen, ¿no? Dice, ¿por qué? Porque ya está cerca su tiempo, ya no tarda en venir esta conquista de la cual les he estado profetizando. Y entonces en Jeremías 26, dice, el título es Jeremías es amenazado de muerte. ¿Te lees del 3 al 5, Gelita, por favor? Quizás oigan y se vuelvan cada uno de su mal, quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Les dirás pues, así ha dicho Jehová, si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos, los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído. Yo pondré en esta casa como silo, y esta ciudad la pondré por bendición a todas las naciones de la tierra, y a los sacerdotes, los profetas, y a todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo, de cierto morirás. Pobre, nada más por decirles la verdad. Sí, es lo que decía. Al principio le dice el Señor que vaya al rey de Judá y que le diga esta profecía, y va él y se pone en donde está el atrio, en la casa de Jehová, y desde ahí les empieza a decir qué onda, ¿no? Y les empieza a decir esta profecía. El Señor le dice que no tema, ¿no? Que les dice que cada uno se vuelva de sus malos caminos, porque si ellos se vuelven, el Señor va a tener misericordia de ellos y los va a perdonar, ¿no? Y les dice, así, en el 4 dice, así ha dicho Jehová, si no me oyes para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender las palabras de mis siervos los profetas, que yo los envío desde temprano y sin cesar, los cuales no habéis oído, y pondré esta casa como silo, y esta ciudad la pondré por maldición de todas las naciones de la tierra, ¿no? Entonces, yo me imagino que pues obviamente es muy claro, ¿no? Yo creo la profecía donde les está diciendo que tienen que corregirse de sus malos caminos otra vez. Entonces, lejos de entenderlo, pues entonces los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo que oyeron a Jeremías hablar, pues entonces le dicen, cuando terminó de hablar, en el 8, todo lo que Jehová les había mandado que hablase, y a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo, le echaron mano y le dicen, de cierto, morirás, ¿no? O sea que, qué comprensivos. Mejor lo matamos. Sí. Lo matamos y ya no va a pasar nada. O sea, no Ajá, exacto. entendían, no sé qué pasaba con el pueblo judío. Digo,
Yo sé que muchos lo dicen, muchos pastores, muchos cristianos lo decimos. A veces vemos al pueblo judío como algo ajeno a nosotros, pero yo creo que como las instrucciones que les daban y demás nos afectan en gran manera a nosotros, aún en nuestra vida diaria, yo creo que nosotros estaríamos actuando de una forma muy parecida si no tuviésemos la unción del Espíritu Santo, ¿no? Si no fuésemos salvos por la sangre de Cristo. Entonces, tendríamos un raciocinio también como que sí conocemos, pero no entendemos, ¿no? Entonces, le siguen diciendo el pueblo, le dice, ¿por qué has profetizado en nombre de Jehová diciendo, esta casa será como Silo, y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador? Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Y los principales de Judá oyeron estas cosas y subieron de la casa del rey a la casa de Jehová y se sentaron en la entrada de la puerta nueva y de la casa de Jehová. Y entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo diciendo, en pena de muerte ha incurrido este hombre porque profetizó contra esta ciudad como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo diciendo, Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Léete hasta el 18, por favor, Gelita. ¿Del 13 al 18? El 13 al 18. Ok, dice, mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios. Se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. En lo que a mí toca, he aquí estoy en vuestras manos. Haced de mí como mejor y más recto os parezca. Mas sabed de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros, y sobre esta ciudad, y sobre sus moradores, porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Y dijeron los príncipes y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas, no ha incurrido este hombre en pena de muerte, porque el nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado. Entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo diciendo, Miqueas de Moreset profetizó en tiempos de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosques. ¿Acaso? ¿Le sigo hasta ahí? No, y entonces dice, ¿acaso lo mataron a Ezequías, rey de Judá y todo Judá? No temió a Jehová y oró en presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos. ¿Haremos pues nosotros tan gran mal contra nuestras almas? ¿No? Oscar, te lees del 20 al 24, por favor. Dice también Urías, hijo de Semaías, de Kiriat Jearim, fue un hombre que hablaba en nombre del Señor y profetizó contra esta ciudad y contra este país, a la manera de Jeremías. Cuando el rey de Joacía y todos sus príncipes y grandes personajes oyeron sus palabras, el rey trató de matarlo, pero cuando Urías se enteró de esto, tuvo miedo y huyó a Egipto. Entonces el rey de Joacín mandó a Natán, hijo de Acbor, y a otros hombres con él para que fueran a Egipto. ¿Me dijiste hasta el 22? Sí, 24. 24. Y estos sacaron de Egipto a Urías y lo trajeron al rey Joacín, el cual lo mató a filo de espada y echó su cuerpo a la fosa común. Como Ahicam, hijo de Sapán, estaba a favor de Jeremías, intervino para que no lo entregaran en las manos del pueblo y lo mataran. Pues vemos que entonces el pueblo, después de apresar a Jeremías y después de empezar a enjuiciar, ellos mismos empiezan a comparar la situación de lo que había pasado en el caso de Miqueas, ¿no? Uh-huh. Y entonces
entonces ellos empiezan a ver qué es lo que van a hacer con Jeremías, ¿no? Hasta aquí ellos siguen comparando la situación y cómo en lugar de mandar matar al profeta, lo que hicieron fue corregirse y el Señor les ayudó. Entonces, dice la señal de los yugos, ¿no? Ese es el 27. Entonces dice, en el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, fíjense, esto nos da a entender que lo soltaron a fin de cuentas, ¿no? Y dice, Jehová me ha dicho así, hazle coyudas y yugos y ponlos sobre tu cuello. Y sigue más adelante, les vuelve a decir lo mismo, que hay juicio para ellos y varias cosas, ¿no? Y en el 9 les dice, bueno, en el 6 les dice, y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Dice el 9, y vosotros no prestasteis oídos a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que os hablaban diciendo, no serviréis al rey de Babilonia. O sea, no oían a nadie. Sí, no, perdón, Pocas es que leí mal, dije, vosotros no prestasteis, dice, y lo que les dijo es, vosotros no prestéis oído a los agoreros, adivinos, perdón, ahí me ofusqué. Entonces, eso era la reprensión. Sí, ahí es donde ya encaja la lógica. Entonces, de todas maneras, a todos esos adivinos y demás que les habían dicho que no iban a padecer por el rey de Babilonia, ellos los escucharon cuando los profetas ya les habían dicho que sí, cuando Jeremías ya les había dicho que sí, ya habían atrapado a Jeremías, ya lo habían enjuiciado y aún así seguían en la misma tontera de seguir en lo malo y no escuchar lo que les estaba diciendo Jeremías, ¿no? Entonces, y pensar, ¿no? Pensar que lo que los adivinos u otros profetas o agoreros les estaban diciendo, de que no había problema, que era un error, que lo que ellos decían era lo correcto, por prestarles oído, creerles más a ellos, por eso es que pues estaban siendo enjuiciados según el yugo que les había puesto el Señor. Dice en el 18, y si ellos son profetas, y si está con ellos la palabra de Jehová, oren ahora a Jehová de los ejércitos para que los utensilios que han quedado en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén no vayan a Babilonia, ¿no? Una vez que Babilonia tomara poder de la ciudad, pues todo iba a ser llevado a Babilonia, y sabemos que así fue, porque hay unos escritos donde ellos tomaban el peso de lo que eran las copas, del oro que habían sacado del templo, del cobre, y todo, de todo sacaron pesas y medidas, y hay un escrito donde se dice todo lo que saquearon, ¿no? Entonces, dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos acerca de aquellas columnas del estanque, de las basas y del resto de los utensilios que quedan en esta ciudad, que no quitó Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando transportó de Jerusalén a Babilonia a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los nobles de Judá y de Jerusalén. Así pues, ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de los utensilios que quedaron en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén, a Babilonia, serán transportados y ahí estarán hasta el día en que yo los visite, dice Jehová, y después los traeré y los restauraré a este lugar.
O sea, cómo el Señor lo seguía manteniendo. Luego en el 28 viene una falsa profecía de Ananías, ¿no? Entonces, esta sí la vamos a leer completa. Léete hasta el 11, Angelita, hasta el 10. Ajá. Del 28 del 1 al 10. Ah, Dice, aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y dijo el profeta Jeremías, amén, así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras, con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a estas palabras que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. ok. Donde decía que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, iba a estar 70 años poniendo su yugo sobre Israel, ¿no? Y entonces viene Sedequías, creo que es, viene Sedequías y le dice, no, es que el Señor me dijo que en 2 años ya esto va a ser miel sobre hojuelas, va a regresar todo, los que se fueron allá, y válgase, bueno, no lo voy a comentar ahorita. Sí lo voy a comentar. Parte de esto es lo que parte de esto, si no mal tengo entendido, es lo que sufrió Daniel, porque Daniel fue llevado con los príncipes, ¿no? ¿Verdad? Creo que sí, creo que estoy hablando al mismo tiempo. Y entonces no se los llevan a los príncipes de Israel, no se los llevan como esclavos, se los llevan y les dan una buena posición como siervos, pero cercanos al reinado, consejeros y cosas por el estilo. O sea, no tenían... Babilonia no era un reinado pues muy injusto, ¿no? Como podría ser en el caso de los romanos. Pero bueno, a lo que voy es a eso, ¿no? Me venía a la mente estas partes de... Bueno, regresemos entonces. Entonces, resulta que entonces le dice Jeremías a Sedequías, pues ojalá y sea cierto, porque todos los demás profetas pues han profetizado lo mismo, que va a haber guerras, que va a haber hambre y demás, dice, y cuando llegan a profetizar que va a haber paz, pues ojalá y así sea, y que el Señor confirme tu profecía, ¿no? Y entonces el profeta Sedequías le quita el yugo que traía Jeremías, que les había mandado decir que iban a estar bajo ese yugo, y lo rompe. Como Sansón lo rompió con las manos, ¿no es cierto? Lo rompe así. No sé, si no se ríen de mis chistes, no les vuelvo a contar un chiste, ¿eh? Ya me cayeron mal. ¿Te calmas? Entonces, bueno, así está la onda.
nos quedamos en el 10 donde rompe el yugo. Dice, y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová. Ah, era Ananías, no era Sedequías, ¿no? Ajá, Era Ananías. estoy diciendo que era Ananías, no me haces caso. Perdón, otra vez me confundí. Entonces, Ananías habla en presencia de todos y dice, así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años, y siguió Jeremías su camino. Y después de que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jeremías diciendo, ¿vale? De que es Ananías el que le quita el yugo a Jeremías y lo parte. Y que Ananías era un falso profeta, como dijo Oscarito, y que estaba profetizando mal, y que lo que Jeremías le dijo es, ok, nada más que lo que tú dices, ojalá y Dios lo confirme. Y entonces es cuando empieza a hablar Ananías. Dice, y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Dice, y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías y le dice, dice, ve y habla a Ananías diciendo, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvieran a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le han dado las bestias del campo. Le he dado las bestias del campo. Dice, entonces dijo al profeta Jeremías y al profeta Ananías, ahora oye, Ananías, Jehová yo te envío, y tú Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová, y en el mismo año murió Ananías, en el mes 7. Después viene la carta de Jeremías a los cautivos, a los que habían sido cautivos. Y entonces, yo creo que lo más importante está del 11 al 16, por favor, Gelita. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Mas habéis dicho, Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. Pero así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el trono de David, y de todo el pueblo que mora en esta ciudad, de vuestros hermanos que no salieron con vosotros en cautiverio. Ok, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí, envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como higos malos, que de tan malos no se pueden comer. Los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición, y por espanto, y por burla, y por afrenta para todas las naciones entre las cuales los he arrojado. Por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. Cuando les dice que Él tiene pensamientos de bien para el pueblo, a pesar de que no habían escuchado, a pesar de que no habían entendido, porque ya les había dicho que si ellos corregían sus caminos,
no iban a padecer todas estas situaciones que estaban padeciendo, y sin embargo, pues les dice que otra vez les vuelve a prometer que los va a hacer regresar, lo mismo que les había dicho en la profecía, donde les había dicho que 70 años iban a estar en esclavitud y después los iba a hacer regresar a su tierra otra vez, ¿no? Y después les dice en el 23, porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos y falsamente hablaron en mi nombre palabras que no les mandé, lo cual yo sé. y testifico, dice Jehová, ¿no? ¿Por qué? Porque pues les decía que pues había tenido varios tanto reyes como profetas que habían estado, parte del pueblo que habían estado fallando, ¿no? Hola Alex, ¿cómo estás? Estamos en el 30, en el 29, y vamos a leer 31 y 32. Gelita, lees Oscar, lees del 25 al 30, por favor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos y Dios de Israel: tú has enviado cartas en tu nombre a todo el pueblo en Jerusalén, lo mismo que al sacerdote Sofonías, hijo de Maseías, y a todos los sacerdotes, según tú dices. El Señor te ha designado como sacerdote en lugar del sacerdote Joiada, para que en la casa del Señor te encargues de todo loco que profetice y lo pongas en el calabozo y en el cepo. Si es así, ¿por qué no has reprendido a Jeremías y a Anatot, que también les ha profetizado? Porque Jeremías mandó a decirnos en Babilonia que nuestro cautiverio será largo y que debemos construir casas y habitarlas y plantar huertos y comer de sus frutos. El sacerdote Sofonías leyó esta carta en voz alta al profeta Jeremías. Ok, y después les dice, y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, envía a decir a todos los cautivos, así ha dicho Jehová de Semaías, de Nehelam, porque os profetizó Semaías y yo no lo envié, y os hizo confiar en mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo castigaré a Semaías de Nehelam y a su descendencia. No tendrá varón que more entre este pueblo, ni verá el bien que haré yo a mi pueblo, dice Jehová, porque contra Jehová ha hablado rebelión. Semaías, que pues también profetizaba que no iban a estar los 70 años en cautiverio, y el Señor les dice que pues Él no lo mandó y que pues lo iba a castigar de tal manera que pues su descendencia nunca iba a ver la libertad que iba a haber para el pueblo de Israel, ¿no? En el 30, el título es Dios promete a los cautivos que los cautivos volverán. Esto es parte de lo que había estado prometiendo en todas las profecías. Entonces, aquí lo vuelve a decir. Alex, léete del 3 al 11, por favor. Jeremías 30, del 3 al 11. Ok, porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en el que haré volver a los cautivos de mi pueblo, Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que les di a sus padres y la disfrutarán. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá, porque así ha dicho Jehová. Hemos oído la voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirar si el varón da a luz, porque he visto todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como la mujer que está en parto, y ha vuelto pálidos todos los rostros. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de su cuello y romperé sus coyudas,
y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino servirán a Jehová su Dios y a David su rey y a quien yo les levante. Tú pues, siervo mío, Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Porque yo estoy aquí para salvarte, dice Jehová, y destruiré todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. ¿Sí? Les dice que sí los va a perdonar, los va a traer, los va a guardar a ellos, a su descendencia, pero no los va a dejar sin castigo. Y dice, porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte, no hay para ti medicamento eficaz. En todos los enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo, te herí, con azote de adversario cruel a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Pero serán consumidos todos los que te consumen y todos los adversarios, todos irán a cautiverio, hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti daré en presa. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Gelita, lees del 18 al final, al 24, por favor. Y dice, así ha dicho Jehová, he aquí yo hago volver los cautivos de todas las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado sobre un corona, y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados. Y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré a todos sus opresores. De ella saldrá su príncipe, y del medio de ella saldrá su señoreador, y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová, y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. He aquí, la tempestad de Jehová sale con furor, la tempestad que se prepara, sobre la cabeza de los impíos reposará. No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. Qué bonito, ¿no? Sí. Sabíamos que les estaba diciendo que los iba a traer de la cautividad. Vuelvo a lo mismo, pero no nada más está hablando del tiempo de Babilonia. También hay una cierta correlación con el tiempo del fin. Y entonces les dice, voy a parafrasear lo que leyó Gelita, dice, bueno, ya comenté lo más importante de lo que leyó Alex. Y después de lo que yo leí, lo único que dice es que pues Él los va a juzgar porque serán consumidos todos sus adversarios y todos los enemigos, y que de la misma manera como los trataron así los va a tratar, y que Sión había sido despedazada, saqueada, y que todo el oro que se habían llevado a Babilonia y demás, de todas maneras ellos pues no sé si lo iban a recuperar, pero sí que iban a recuperar una cierta forma de reconstrucción de la ciudad, ¿no? Que ellos iban a regresar a su pueblo. Y entonces
dice, lo que dice Gelita es, porque son las partes más padres, donde dice, he aquí yo hago volver a los cautivos de la tierra de Jacob y a Israel, ¿no? Y tendré misericordia de ellos, de su ciudad. Y dice, y en el 19 dice, y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos. O sea, cosas así, ¿no? Que los iba a multiplicar, que les iba a multiplicar las bendiciones, que no van a ser menoscabados. Y les dice, y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré a todos los opresores, a todos los que los oprimieron, ¿no? Y de ellas saldrán sus príncipes, y de en medio de ellas saldrán y se señorearán, y haré llegar, y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí. Cuando habla del príncipe, yo me imagino que aquí ya está hablando del Señor Jesucristo, porque dice, y de ahí va a salir el príncipe, y el príncipe se va a acercar a mí. Dice, porque ¿quién se puede acercar a mí? O sea, la verdad es que no cualquiera se podía acercar a Dios. Y yo creo que es una parte muy particular del Señor Jesucristo. Dice, he aquí la tempestad de Jehová sale con furor, la tempestad que se prepara, sobre la cabeza de los impíos, y reposará, ¿no? Y después dice, no se va a calmar mi ardor de la ira de Jehová hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderán todo esto. ¿Cuál era el fin de los días? Porque podríamos hablar del fin de los tiempos, el día de la ira de Dios. Entonces, yo creo que en los días finales vamos a entender todo esto. En el 31 dice, en aquel tiempo dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Qué bonito, ¿no? El Señor mostrándole a Israel lo que hemos estado leyendo, lo que hemos estado diciendo, que la paz, el amor, la persistencia, la fidelidad de Dios sigue estando vez tras vez apoyando al pueblo de Israel, porque con amor eterno los ha amado, ¿no? ¿Cómo dice? ¿Con amor qué? Con amor eterno, ¿sí? Con amor eterno te he amado. Entonces, habla del amor, el amor que les tenía desde antes de que los nombrara su nación, su pueblo, desde antes de que los mencionara como el pueblo de Israel, como los mensajeros, como Adán y Eva y su creación, con amor eterno, con esa eternidad que solamente Dios puede conocer, ¿no? Déjenme ver. Ok. Oscarito, te lees del capítulo 31, 7 al 12, por favor. Aquí ha dicho el Señor, griten de alegría por Jacob, llénense de júbilo por la nación más importante, hagan resonar sus alabanzas, pídanme que salve a mi pueblo, al remanente de Israel. Yo los hago volver del país del norte, los estoy reuniendo de los confines de la tierra. Entre ellos vienen ciegos, cojos, mujeres encinta y recién paridas. Vuelven acompañados de una gran muchedumbre. Con llanto en los ojos se fueron, pero yo los haré volver con gran misericordia. Al volver, los llevaré por arroyos de aguas, por caminos rectos, para que no tropiecen. Yo soy el padre de Israel, y Efraín es mi primogénito. Ustedes, las naciones, oigan la palabra del Señor. Háganlo saber de las costas más lejanas.
Digan que él que esparció a Israel, ahora lo reúne y que lo cuidará como cuida el pastor a su rebaño. Porque el Señor ha redimido a Jacob, lo ha redimido del poder del que era más fuerte que él. Ellos vendrán a las alturas de Sión entre gritos de alegría y se deleitarán con mis bondades, con el pan, el vino y el aceite, y el ganado de las ovejas y de las vacas, y ellos mismos serán como un huerto bien regado, y nunca más volverán a experimentar el dolor. Entonces las doncellas danzarán con alegría, lo mismo que los jóvenes y los ancianos. Yo los consolaré y cambiaré sus lágrimas en gozo y dolor en alegría. Satisfaré abundantemente y con lo mejor el hambre y la sed de los sacerdotes y de mi pueblo. Así es. Es como el versículo que hemos visto donde dice, volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. ¿No? Tendrán gozo y alegría y, en fin, es un montón de cosas que dice. Bueno, el caso es que es una situación muy parecida. Si se fijan del capítulo 30 que veníamos viendo sobre cómo van a regresar ellos, cómo volverán los cautivos, sigue hablando el capítulo 31, no hay una ruptura en la secuencia de esto. Le sigue hablando de este acontecer, de cuando ellos van a venir. Alex, léete del 13 al 20, al 20, por favor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza y los jóvenes y los viejos juntamente. Y les cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia. Y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Rama, llanto y lloro amargo. Raquel, que lamenta por sus hijos y que no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y las lágrimas de tus ojos, porque el salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverá de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Escuchándolo he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después de que me aparté tuve arrepentimiento y después de que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín hijo del precioso para mí? ¿No es hijo en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente, porque por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Ok, síguele del 21 al 26, por favor, Gelita. Dice, estableceré, ponte majanos, nota atentamente la espada, vuelve por el camino de Virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades. ¿Cuándo andarás cerrando hoy con tu mano? Porque Jehová creará cosas nuevas sobre la tierra. La mujer rodeará al varón. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Aún dirá esta palabra en la tierra de Judá y a tus ciudades, cuando yo haga volver sus cautivos. Jehová te bendiga, oh morada de justicia, monte santo. Y habitará allí Judá, y también tiene todas sus ciudades labradores y los que van con rebaño, porque satisfaré al alma cansada y haré a toda alma entristecida. En esto desperté, vi, y mi sueño fue agradable. Vemos que
le dice el Señor, ¿no? Que pues ha sufrido, dice, les dice varias cosas, que van a los jóvenes, las vírgenes regresarán cantando y danzando y demás, y le dice, más adelante Jehová le dice, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel, que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron, ¿no? Entonces, es una paráfrasis, es una similitud que el Señor le está diciendo, pues sabes qué, que así está la ciudad, o sea, ha sufrido porque ha querido, no ha llevado yo creo que la condena por no corregirse. Y entonces le dice, así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, volverán de la tierra del enemigo. Entonces les está diciendo que van a regresar, que van a ser prosperados, que van a tener pues todo lo que necesitaban, que van a tener hijos preciosos y cosas por el estilo. Y entonces les dice, estableceré, yo pondré señales, les está diciendo en el 21, dice, estableceré señales, ponte majanos altos, y nota atentamente la calzada, ¿no? Cuando se termina esta profecía que despierta el profeta Jeremías, dice pues que le fue muy grato el sueño porque eran muchas las promesas. Les dice en el 23, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún dirán estas palabras en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo haga volver a sus cautivos, Jehová te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo, ¿no? Sigue siendo su ciudad escogida, sigue siendo el monte santo de Israel, donde estaba la presencia de Dios. Para terminar, vamos a terminar el nuevo pacto. Dice, no, mejor me los pongo y leo de lejos. Dice, he aquí, vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y, perdón, el título dice el nuevo pacto, no sé si lo leí. Dice, y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar, plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, porque ellos decían que los que pecaban eran los padres y los que sufrían eran los hijos. Y entonces dice, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Qué padre promesa, ¿no? Qué bonito. Y después dice, y no enseñarán más a ninguno de su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para los de la noche, que parte del mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová,
También la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé todas las descendencias de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Después de todo lo que habían hecho mal y después de todo, el Señor les dice, si alguien puede conocer, se los voy a decir de otra manera, lo que existe en lo más profundo del mar o en lo más profundo de la tierra y conocer lo más recóndito de los cielos, pues entonces también yo podré deshacer el pacto que tengo con Israel, ¿no? He aquí que vienen días, dice Jehová, estoy en el 38, en que la ciudad será edificada a Jehová desde la